Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros traemos un maquinista desde Galicia. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder testimoniar mi vida de fe. Nada, pues Fernando, vamos a empezar un poquito a cuéntame un poco de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿En qué tipo de familia te criaste? Si tenías contacto con la fe, si la abrazabas de una manera especial. Yo nací en Orense en el año 67 y fui el primer hijo, fui el primogénito de dos hermanos. La otra es una chica, 10 meses menor que yo. Mi madre se quedó embarazada muy pronto después de tenerme a mí. Y nací en una familia católica. Mis padres eran de misa dominical, nos llevaban a los hijos y muy bien fui bautizado en el pueblo de mi abuela, en Arbo. Fernando, llega el punto de la adolescencia, ese momento tan complicado en la vida de la persona. ¿Cómo vives ese momento en tu vida? ¿Cómo vives tu adolescencia? Yo en la adolescencia estudié en un colegio de sacerdotes, ¿puedo decir el nombre del colegio? Sí. Sí. Sagrado Corazón de Pontevedra. Y muy bien, la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Había un sacerdote que está ahora destinado en Madrid, un sacerdote del Sagrado Corazón de Jesús, que está ahora destinado en Madrid, que llevaba la pastoral del colegio y hacían encuentros, convivencias a principio de curso. A principio de curso hacían convivencias con todos los alumnos, con todos los alumnos que querían ir, claro, del curso, de cada curso. Eso era en BUP, hacían las convivencias en BUP. Bachiller. Y mi adolescencia fue una adolescencia muy feliz. Muy feliz porque tengo unos padres maravillosos, tengo una hermana estupenda, con la cual me llevo estupendamente bien, aún hoy en día, y de aquella muy bien. Era una amiga a la cual le preguntaba sobre las chicas, sobre las amigas de ellas, sobre las relaciones con los demás, con las chicas, con las mujeres, y con las que tenía una gran relación, sí, la verdad es que sí. Y recuerdo la adolescencia con mucha felicidad, con una gran felicidad, pero sí alejado de la iglesia, a no ser estos encuentros que teníamos en el colegio, en bachiller. Vale, más tarde de esto llega la etapa de la universidad. ¿Qué tal en esta etapa? Yo no fui a la universidad. Vale. Yo no fui a la universidad porque fui un talandracas. No sé si esa palabra talandracas se puede entender, pero fui muy mal estudiante. Fui muy mal estudiante porque mis prioridades en aquel momento era el llamar la atención, era las chicas, yo hoy en día tengo una minusvalía por un accidente de moto, que ya os contaré más adelante, ¿no? Pero en aquel momento no tenía la minusvalía y era un chico que llamaba mucha atención entre el sector femenino. Entonces pues, mi prioridad en ese momento era eso, las chicas, llamar la atención, el deporte. Yo hice mucho deporte, hice taekwondo desde los 9 años a los 23, y eso me llenaba muchísimo, el deporte me llenaba muchísimo. El deporte me hizo probablemente alejarme de otras cosas que me hubieran traído muchos problemas, probablemente. Aunque bueno, toqué también algunas cosas en la vida, en mi adolescencia, que no debe tocar nadie, que nadie debe hacer, ¿no? Cosas como es el alcohol o ciertas drogas. ¿Hay un momento en el que tú ves, por ejemplo, que tocas fondo? Me refiero, por ejemplo, después del instituto, las fiestas, las chicas.
Porque ¿cuándo es lo del accidente? Yo cuando tenía 23 años, que fue cuando tuve el accidente de la moto, yo en ese momento, con 23 años, estaba totalmente imbuido en la vida de la noche, en la vida del consumo de alcohol, de chicas, ya dije antes, alguna droga, el consumo de algunas drogas, un porrito, toqué algo la cocaína. Y ese momento fue en el que yo coincidió un día que salía de casa, yo creo que iba a la playa, realmente es que no sé a dónde iba yo ese día, porque yo tuve un accidente de moto saliendo de mi casa, a 100 metros de mi casa en Pontevedra, fue contra un coche, me di contra un coche que se saltó un cedal al paso y entré en coma, un coma muy profundo. A ver, y después de este accidente en el que entras en coma, ¿qué sucede después? Después del accidente, con 23 años, que tuve con 23 años, yo entré en coma un 14 de junio del 91. Y el 16 de julio, el día del Carmen, salí del coma. Entré en coma el 14 de junio y salí del coma el 16 de julio. Salí del coma. Después de haberme ido a ver, bueno, un primo de mi padre, primo segundo mío, un primo de mi padre era en aquel momento en Vigo, en el juzgado y en el hospital Xeral, era el forense, era el médico forense. Y le decía a mi padre que mis posibilidades de salir del coma eran nulas o muy pequeñas, porque mi lesión cerebral era muy grande. Tenía una lesión cerebral muy grande y si salía del coma saldría con una lesión cerebral muy grande, con daños muy grandes en el cerebro y con lesiones en el cerebro que me impedirían pues, relacionarme, me impedirían tener una vida relativamente normal. No era solo un daño en el cerebro que me iba a causar una parálisis física como tengo hoy en día, era también un daño que me iba a producir problemas en la cabeza, ¿no? Pero bueno, al final salí, al mes y medio de entrar en coma, salí del coma. De los 23 años que tuve el accidente y que salí del coma hasta los 29, llevé la minusvalía con bastante normalidad, si podemos llamarla de alguna forma, ¿no? La llevé con bastante normalidad. Yo, eso sí, seguía saliendo por la noche, consumiendo alcohol, o sea, ya con la minusvalía, ¿eh? Y, o sea, llevé una vida muy parecida los 6 años después del accidente. Los 6 años después del accidente llevé una vida muy parecida a la que llevé los 6 años anteriores al accidente. Muy parecida, pero con la minusvalía, claro, por supuesto. Pues con 29 años me encontré sumido en un bajón, en un momento de falta de seguridad, de falta de todo aquel optimismo y aquel carácter competitivo y aquel carácter positivo que tenía yo, se estaba viniendo abajo con 29 años. Entonces, me fui a un psiquiatra. Me encontraba en aquel momento bajo y dije, pues, ¿qué dice la sociedad cuando uno se encuentra bajo? Un psiquiatra. Entonces me fui a un psiquiatra. Este psiquiatra, desde un primer momento, la verdad, me dijo, mira, Fernando, tú no tienes ningún problema que yo te pueda tratar, yo no te puedo medicar. Porque yo le decía, pero dame alguna pastillita, dame alguna... Y él me decía, es que yo no te puedo dar ninguna pastillita, ni te puedo medicar nada, porque tú no tienes nada que yo te pueda medicar. Yo puedo hablar contigo, puedo darte mi opinión, darte un consejo, pero no te puedo medicar. Yo ni te puedo tratar psiquiátricamente porque tú no tienes ningún problema. Tienes algo que le pasa a mucha juventud con tu edad. Y aparte, con el añadido de que tú tienes una minusvalía, que lo tienes más complicado, ¿no? Lo dejé. Con tan mala suerte que en la televisión gallega había un programa de una cantante en la cual salía una señora que echaba las cartas. Pero esta señora que salía en la televisión gallega echando las cartas, montó un local de echar las cartas de tarot al lado de casa de mis padres y casa mía, porque yo vivía, en aquel momento, yo compré un apartamento al lado de casa de mis padres, yo vivía en un apartamento pegado a casa de mis padres,
Y yo me fui por allí un día, dije yo, pues ya que el psiquiatra no me puede ayudar, a ver si esta señora me puede ayudar. Entonces voy allí, me echó las cartas una vez, no acertó una la señora, pero no acertó una, ¿eh? O sea, no es decir, es que no daba una la mujer, no daba una. Entonces, unos días después de haber ido a la señora esta que echaba las cartas, en una comida en casa de mis padres, mi abuela vivía con nosotros en invierno, en verano mi abuela iba para su casa a vivir ella sola, pero en invierno venía a nuestra casa a pasar invierno con nosotros. Y estaba mi abuela en casa, en una comida familiar, en casa, mi padre, mi hermana, mi abuela y yo, y mi madre. Unos días después de echarme las cartas con esta señora, en una conversación personal, particular, entre mi abuela y mi madre, en la mesa, en una mesa ovalada, comentaron que si un ser humano tenía dificultades, solo Dios podía solucionárselo, porque Dios era todopoderoso y nos quería mucho. Yo oigo esto en la mesa, en la sobremesa estábamos con los postres y tal, y yo oigo esto, que mi abuela y mi madre entre ellas comentan a título personal, a título privado, que Dios era todopoderoso y que nos quería mucho y que podía solucionar nuestros problemas porque Él nos amaba mucho. Y yo cogí y me quedé con esto. Entonces yo pensaba en aquel momento que este rollo de Dios era un rollo debido a la necesidad del ser humano de creer en algo superior a Él, porque era una chorrada. Porque claro, tú ni ibas a misa ni ibas a nada. Yo en el momento que salí del Sagrado Corazón, con, no sé, 19, 20 años, nunca más volví a entrar en una iglesia, nunca más me confesé, nunca más. Yo nunca más tuve relación, a lo mejor tenía algún amigo o alguna persona, no sé, no recuerdo, pero, por ejemplo, yo soy un sacerdote, hablaba conmigo, yo podía, o sea, me refiero, yo tampoco no tenía ningún dolor contra ni ningún... O sea, yo me encontraba con una monja, yo era muy respetuoso, yo me encontraba con una monja y era muy respetuoso, yo me encontraba con un sacerdote y era muy respetuoso, yo no tenía ningún tipo de problemas con eso, pero no me acercaba a la iglesia, no. Vale, ¿y no te rebotaste contra la iglesia a causa del accidente? No, yo nunca me reboté, porque ¿por qué me voy a rebotar contra algo que no existe? Tú piénsalo bien, Cristina, o sea, es que no tiene ninguna razón de ser el rebotarte contra algo que no existe. ¿Por qué me voy a rebotar yo? Pero con 29 años oigo esta conversación con 29, 27, ya dije antes, oigo la conversación esta de mi abuela y de mi madre en la mesa. Entonces cojo, por la tarde, me acerco a mi parroquia, una parroquia en la cual no había entrado desde que me confirmé con 17, 18 años. Entonces me acerqué a esta parroquia, la Virgen del Camino se llama, en Pontevedra. Me acerqué y me senté en el primer banco. Me senté en el primer banco delante del sagrario, enfrente del sagrario, y le dije, me acuerdo perfectamente, sentado, no me puse ni de rodillas ni nada, no por no respetar, es que yo fui siempre muy respetuoso, lo que pasa es que no me tengo por qué poner delante, en aquel momento lo que pensaba era, no me tengo por qué poner delante de rodillas, delante de algo que no, para mí no tiene sentido. Entonces yo me senté en el primer banco y le dije, mira, Señor de mi madre y de mi abuela, mira, Señor de mi madre y de mi abuela, mi madre y mi abuela tienen muchísima confianza en ti, creen que tú eres todopoderoso y que nos quieres mucho porque eres nuestro creador. Yo creo que no existes, que eres una tontería, pero bueno, como me encuentro con mucha necesidad porque lo estoy pasando mal, igual que fui a un psiquiatra en el que tampoco no tenía una gran confianza, porque yo en los médicos tampoco no tengo mucha, y menos en los psiquiatras, no tengo una gran confianza, por lo menos de aquella no la tenía, no tengo mucha confianza, igual que fui al psiquiatra y fui a una echadora de cartas, en la cual confiaba muchísimo menos, porque me parecía una bobada, pero bueno, la necesidad es lo que hace, que te acercas a lo que no creas, aunque por simple necesidad, ¿no? Y pues de alguna forma estoy aquí delante tuya, por lo que oí a mi madre y a mi abuela, estoy aquí. Si es verdad que existes, que eres cierto, ayúdame, porque necesito mucho de ti. Si eres verdad, te voy a dar la oportunidad, como le di al psiquiatra, te voy a dar la oportunidad. Yo voy a buscarte, voy a buscarte, pero quiero que te manifiestes. Si tú no te manifiestas, yo me voy a alejar, o sea, yo no, si no te manifiestas, como dice mi abuela y mi madre que lo haces,
yo me voy a alejar del rollo este. Y en ese momento pasó un chico alto, más alto que yo, y delgadito, al lado mío, me puso la mano en el hombro y me dijo, ¿qué, rezando? Y yo le dije, sí, puede ser. Miré para él y era un chico alto, delgado, con un alzacuellos. Entonces yo salí, él me dijo, ¿qué, rezando? Y se fue para la sacristía. Detrás del sagrario está la sacristía. Entonces él se fue para la sacristía. Entonces yo, en ese momento, al minuto de decirme, porque yo estuve en la iglesia 3 minutos, y entonces después de ponerme la mano en el hombro y preguntarme si estaba rezando, y yo decirle que seguramente, él se fue hacia la sacristía. Yo a los 2 minutos, al minuto, me levanté y me fui de la iglesia por la parte de atrás. Esa iglesia tiene entrada por la sacristía y entrada por la parte de atrás, ¿no? Para el pueblo, para la gente, más bien es la entrada de atrás, la normal. Entonces me fui por la parte de atrás, pero cuando estaba saliendo de la iglesia por la parte de atrás, me acordé del chico este que me había puesto la mano en el hombro. Y dije yo, ¿y este chico quién será? Porque el párroco no es, porque el párroco yo lo conozco, que yo me confirme aquí, y no es el párroco. Este chico, tan jovencito, porque era jovencito, este sacerdote tan jovencito, ¿quién será? Pues me voy a ir junto a él. Entonces, como yo sabía que la parte de arriba donde él había entrado era la sacristía, pues me fui por fuera de la iglesia a la sacristía. Llamé a la puerta de cristal, tiene una puerta de cristal con hierro, y llamé. Llamé y me abrió este chico. Entonces le dije, buenas tardes, padre. Y entonces él me dijo, no soy sacerdote. Le dije yo, pues sí, ¿por qué llevas alzacuellos? ¿Por qué llevas alzacuellos? Y me dijo, soy diácono. Le dije yo, pues sí que me estás arreglando el tema. ¿Y qué es ser diácono? Le dije, ¿qué es ser diácono? Y me explicó que era el año anterior al sacerdocio, ¿no? Que pasaban en una parroquia y tal, no sé. Bueno, me explicó más o menos lo que era ser diácono, ¿no? Entonces yo le dije, mira, pues me vales igual. Si eres diácono me vales igual. Yo necesito creer en Dios, le dije. Yo necesito creer en Dios. Y él me contestó, no te preocupes. Voy a cerrar la iglesia y vamos a tomar un cafecito aquí al lado. Entonces cerró la iglesia, yo lo esperé en la puerta, él cerró la iglesia y nos fuimos a tomar un café al lado. Ay, Fernando, ¿y qué pasó después? Pues entonces, después de acercarme a la sacristía, a la puerta de la sacristía y decirle que necesitaba creer en Dios, él me acompañó y estuvimos una semana entera tomando cafés. Una semana entera quedábamos por la tarde para tomar cafés. Y él, el primer día que tomamos el café, me regaló un libro del Evangelio anual y me puso unas anotaciones. Después de yo decirle que necesitaba creer en Dios, él me regaló el Evangelio anual, el libro del Evangelio anual, y me puso unas indicaciones que ponía que yo tenía que retirarme a un sitio tranquilo, dejar la mente en blanco, hacer unas oraciones que yo pudiera y tal, e intentar entablar una conversación con nuestro Señor. Y entonces yo empecé a hacer eso desde el primer día que lo conocí estuve una temporada haciéndolo. Entonces, a la semana de ese primer encuentro con él, del primer café con él, a la semana me presentó un grupo de la parroquia de la Virgen del Camino, un grupo de la Renovación Carismática Católica. Cuando me llevó que hacen la oración en la parte de abajo de la parroquia. Entonces, cuando me llevó junto a este grupo, eran sobre 25 personas alrededor de una mesa. Cuando me presentó este grupo de personas, yo me quedé absolutamente alucinado, porque el sentido de la Renovación Carismática Católica es la alabanza a Dios, alabar a Dios, darle gracias a Dios por tu vida y por lo que hace en tu vida. Entonces, tienen gestos muy explosivos, levantan los brazos, incluso bailan en algunos momentos, hay una guitarra, hay un bongo. Yo en aquel momento me llamó muchísimo la atención porque veía que era gente con un gran amor a Dios, con una gran necesidad de Dios y con un gran amor a Dios. A la semana a la segunda se reúnen los jueves y el segundo jueves o tercer jueves de ir a este grupo nos anuncian un encuentro, un retiro en La Guardia, en la frontera con Portugal, al lado del río Miño, en la frontera con Portugal. Nos anuncian un encuentro. Entonces yo, que había dicho que
que igual que le había dado la oportunidad al psiquiatra y le había dado la oportunidad a la hecha de la carta, le iba a dar la oportunidad a Dios, pues me fui a ese encuentro. A las 2 semanas o 3 semanas de estar en el grupo. Y en ese encuentro, llego allá, éramos sobre, no sé, pero 400 personas o 500 personas, era mogollón de gente. Era un grupo, era un encuentro diocesano, creo que era. Entonces, la renovación. Entonces me voy allá y la gente me decía, Fernando, yo tenía de aquella melena, es verdad, yo tenía melena larga y tenía un pendiente aquí enorme, enorme, pero enorme, de plata. Entonces yo me presenté delante del diácono. Yo la primera vez que me encontré con el diácono y con el grupo de oración, los primeros meses y tal, yo iba con melena y con un pendiente aquí enorme, o sea, menuda pinta, vamos, menuda pinta. Y menuda pinta, cada uno va como quiere, que yo no soy quien para juzgar a nadie. Pero entonces yo llegué a ese encuentro en La Guardia, en la frontera con Portugal, me encontré, llegué con melena y con pendiente. Entonces las señoras mayores, encantadoras, muy cercanas, y la gente joven, de aquella había bastantes chicos jóvenes, ahora somos, ahora ya no soy joven, pero ahora ya no hay, chicos de 20 años ya no hay, o pocos hay. Pero de aquella éramos bastantes. Y yo llegué allí, todas las señoras mayores y tal, me decían, Fernando, Dios te va a sanar, Dios te va a salvar, Dios va a hacer grandes obras en tu vida, Dios va a hacer maravillas en tu vida. Yo decía, bueno, pues vale, ojalá sea verdad, pero no las tenía yo todas conmigo, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. Acabó ese encuentro, 3 días después, el domingo, eso empezó el jueves, creo, el viernes, y el domingo yo me fui para casa después de la Eucaristía, sin que Dios me hubiera sanado, sin que Dios me hubiera salvado, sin que Dios hubiera hecho nada en mi vida, o aparentemente Dios no había hecho nada en mi vida. A las pocas semanas vuelve a haber, en el mismo sitio, en La Guardia, vuelve a haber un encuentro, pero este era regional ya, pero en el mismo sitio. De aquella era una época de bonanza, era una época en la que había mucha gente de la renovación carismática, y se hacían encuentros cada 2 por 3, la verdad es que se hacían mucho más encuentros que ahora. Entonces yo me voy a este otro encuentro, 3 semanas después del primero, me voy al encuentro también en La Guardia, y las señoras y tal, y los sacerdotes y todos, igual. Fernando, yo con la melena pendiente y tal, Fernando, los pantalones rotos, y me dice, y las señoras estas me decían, Dios te va a sanar, Dios te va a salvar, Dios va a hacer grandes obras en tu vida. Y yo decía, ay, qué pesadillas son estas señoras, que Dios no va a hacer nada en mi vida. Pero bueno, yo seguí ahí. El domingo, antes de la Eucaristía, antes de irnos, le digo al sacerdote, un gran amigo mío después, a posteriori, José Antonio, mira, José Antonio, es que me gustaría hacer esto bien. Yo estoy en un proceso de inicio de conversión, entonces yo quería hacer esto bien. Entonces me podías confesar, antes de la Eucaristía, me podías confesar, porque es que yo hace como, no sé, pero 20 años que no me confieso, desde la confirmación, que no me confieso, me podías confesar. Y me dijo, pues mira, me apetece mucho confesarte, me apetece mucho hablar contigo, porque me llevas llamando la atención desde el viernes, porque todas son personas mayores y todos son chicos muy serios, muy sensatos, y te veo a ti ahí en el grupo de las 500 personas, con la melena y con el pendiente, y me llamas la atención desde que he venido aquí. Entonces sí, venga, que te voy a confesar ahí, vamos como esto hay mogollón, porque se celebraba este encuentro en un hotel, entonces había mogollón de gente, estaba muy liado, ¿no? La cosa. Entonces me dijo, vamos a la cafetería enfrente y te confieso allí. Me confiesa allí, y la verdad es que le confesé cosas, cuidadín. El sacerdote en ese momento se va porque tenía que vestirse para presidir la Eucaristía, tenía que irse. Entonces se va, o sea, me da la solución y se va. Y en el momento que se va, era verano, yo iba con una camisa blanca y un pantalón vaquero. Me pongo a llorar de pie. Entonces me voy a hacer donde se celebra la Eucaristía, me siento al lado de todos estos chicos y señoras que yo había ido de mi grupo, me siento allí llorando. Yo tengo que decir, yo no lloro nunca. Yo he tenido un accidente de moto, he estado en coma, he tenido 1 año y medio de hospitalizaciones. Yo estuve en Pontevedra, en el Hospital Xera, en Montecero, después en el Hospital Xera en Vigo y después en Pamplona, y después en casa estuve 1 año y medio hospitalizado, encamado,
encamado, y yo nunca he soltado una lágrima, porque yo puedo dar un golpe, puedo soltar una palabra así tal, pero yo no manifiesto mi dolor, perdón, no manifiesto mi dolor ni mi alegría con lágrimas, yo lo manifiesto con un golpe en la mesa, una palabra. Entonces yo, que nunca había llorado en mi vida, nunca mi mujer me ha visto llorar, y llevo con ella 20 años, mis padres nunca me han visto llorar, de repente yo me encuentro en una Eucaristía, sentado, llorando durante 2 horas y media, pero llorando, la camisa blanca empapada, el pantalón empapado. Y yo le decía a las personas que había a mi lado, le decía, ¿qué me está pasando? Y ellas me decían, Dios te está sanando, Dios te está salvando. Y yo decía, pues será verdad, porque esto a mí no me ha pasado en la vida, o sea, ni soltar 3 lágrimas, o sea, llorar lo que estaba llorando, aquello era increíble, era realmente increíble. Entonces yo de ahí ya se celebra la Eucaristía, yo salgo de ese encuentro, me voy para casa, el domingo me voy para casa. Entonces ya me llego a casa ya sabiendo que ese Dios del que hablaba mi abuela y mi madre era verdad. ¿Cómo conoces a tu esposa? Se celebraba que don Julián Barrio hacía 25 años que se había ordenado. Y entonces cojo yo y en el momento de la consagración yo me apoyo en un amigo, en Javier Tomé, un amigo, para arrodillarme. Me apoyo en él y me arrodillo. Y al levantarme me apoyo en su hombro y me elevo con él, porque me quedé en la parte de atrás, no había bancos, me apoyo en su hombro para levantarme. Y al levantarme, al hacer fuerza, miro para atrás y veo una chica. Y dije yo, qué niña más mona. Aparte yo esta niña no la conozco de nada, esta niña no es de la Renovación Carismática de Galicia, porque yo no la había visto en mi vida. Entonces digo, miro para adelante para sacarla y le digo, Señor, qué mal momento para ligar. Y claro, qué mal momento para ligar. Entonces cojo y nada, y me voy de ese encuentro, yo a esa chica no la volví a ver. Unas semanas después me llama este amigo Javier, el que me había apoyado para el momento de la consagración, me llama para decirme que vamos a comer, una pandilla, vamos a comer a Puente Calderas, a un río, en el campito allí, en el césped, van a comer. Entonces sí quería ir yo. Y yo le dije que no me apetecía ir, que mejor que no iba, que me iba a quedar a ver una película en casa. Pero cuando iba a empezar la película, más o menos y tal, dije yo, ¿y yo qué hago aquí en casa? Yo me voy para allá, para Puente Calderas. Cogí el coche y me fui para allí. Ellos estaban comiendo en un corrillo así en el suelo, y en el corrillo de al lado había una chica que se levanta y va a mi coche. Y le da un golpe al malete en la parte de atrás del coche, donde estaba mi perro, un boxer, y le dio unos golpes al boxer. El boxer empieza a ladrarle y tal, a la chica esta. Entonces yo me levanto y le digo, hola, mira, ¿tú no estabas en el monasterio de Pollo hace 2 o 3 meses en una Eucaristía presidida por don Julián Barrio? Me dijo ella, sí, tú también. Y le dije yo, ¡ja! La tienes clara, muñeca. Entonces cogí y nada, nos pusimos a hablar, empezó una tormenta enorme, era un día de 40 grados, hacía un calor tremendo, empieza a llover, nos metemos en su coche, nos ponemos a hablar, tal. Bueno, pues es la chica con la que hoy en día estoy casado y llevamos 19 años casados. La verdad es que tengo que dar muchas gracias a Dios porque tengo dos hijos, un niño de 17 años y una niña de 15, son maravillosos, sacan unas notas formidables, están en una edad un poco rebelde, pero bueno, esta edad esperemos pase. Y mi mujer y yo somos muy felices, llevamos 19 años casados y estamos muy contentos. Brevemente, Fernando, ¿qué le dirías a una persona que está en plena búsqueda de Dios y que no sabe ni cómo buscarla, ni dónde encontrarla? Ponte en el lugar de esa persona y ¿qué le dirías? Yo le diría que si hay alguien o algo que pueda dar sentido a tu vida, que pueda darte la felicidad y hacer plena tu existencia, ese es Dios, no hay otro, porque todo lo demás te llena temporalmente, pero no te sacia eternamente, y Dios te sacia para siempre, te llena para siempre. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tu testimonio va a hacer muchísimo bien. Gracias. Muchísimas gracias. Amigos, pues el Señor está ahí. Llevemos la vida que llevemos.
hayamos tenido los problemas que tengamos. Y aunque no tengamos fe en que el Señor está ahí, resulta que sí que está ahí. Y nos persigue, pero esa persecución al final gusta, porque tú que eres el perseguido, te persigue el mejor. Así que dejaros cautivar, dejaros atrapar por Dios, que es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Gracias por estar ahí.